El mensaje en esta mañana lo hemos titulado Voces en la aflicción. Voces en la aflicción. Y está basado en Marcos capítulo 10 del 46 al 52. Marcos 10 del 46 al 52. Les invitamos a buscar en sus Biblias en este pasaje. Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Dice la palabra de nuestro Dios. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu pueblo que te ama y que está reunido en este día para darte gloria. Gracias también por aquellas personas que nos visitan. Que tu palabra pueda ser de bendición, de edificación, de ánimo, también de salvación en esta mañana. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Seguramente algunos se están preguntando: ¿y cuándo fue que terminamos Job? Que no nos dimos cuenta. Y vamos a hablar hoy del Evangelio de Marcos. Bueno, usted está en lo correcto. Y no es que el pastor se le olvidaron las cosas y se le olvidó que no había terminado el libro de Job. Es que esta semana ha sido tan compleja, tan convulsa, después de un fin de semana angustioso para la mayoría de los cubanos, especialmente para los que viven en el municipio de la provincia de Guantánamo, ahí en San Antonio del Sur y Mías. Todo el sufrimiento que han vivido estas personas, muchos hermanos nuestros. Aproximadamente 2 días después del huracán hablé con el presidente de la Convención Bautista de Cuba Oriental y me contaba que estaban allí preparando comida. Había personas que llevaban 3 días sin comer. Y hemos visto las fotos, no las oficiales, las extraoficiales, que son las verdaderas. De todo el desastre, de toda la tragedia que se ha vivido en ese lugar. El miércoles estábamos en el seminario reunidos, el comité ejecutivo y también los hermanos de beneficencia, trazando una estrategia de cómo podíamos ayudar en medio de toda esta crisis a tantas personas sufriendo, y buscando allí en la Biblia algún pasaje para compartir, como siempre hacemos antes de reunirnos, de leer algún pasaje de la Biblia. Abriendo, me encontré con este pasaje de Bartimeo. Y cuando empecé a leerlo y empecé a compartir, me di cuenta que tenía tantas verdades para el tiempo que Cuba vive en este momento, para la iglesia del Señor, que mismo decidí cambiar el mensaje. Ya yo le había dicho a Julita otro tema que iba a predicar en el libro de Job, y le escribí y le dije: Julita,
cambio de planes. Porque, por supuesto, también tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y cuando hay que quitar la serie se quita. Eso no hay ningún problema con eso. Así que en el próximo mensaje seguimos con Job. No se preocupen. Pero hoy vamos a hablar de Bartimeo. Una historia que sucedió en Jericó. Por cierto, que en Jericó, que es una ciudad que existe hasta el día de hoy, hay un cartel grandísimo que dice la ciudad más antigua del mundo. Y algunos la consideran así. Una ciudad que ha permanecido ininterrumpidamente por casi 10.000 años. En esa ciudad Jesús fue a predicar, a sanar, como hacía. Dice la Biblia que Jesús iba por las ciudades y aldeas predicando el evangelio del reino y enseñando y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Eso era lo que hacía el Señor Jesucristo. Y pasando por esta ciudad, dice la Biblia que había ahí un hombre llamado Bartimeo, que al parecer este era un apodo, porque Bartimeo significa hijo de Timeo, como aclara el propio pasaje. Y aquel ciego, que además estaba mendigando, dice ahí el texto, él creyó que Jesús podía ayudarlo. Él no podía ver, pero sintió una multitud, sintió un alboroto. Esto es para el final del ministerio de Jesús. Ya él había hecho muchos de sus milagros, las personas lo conocían, había echado fuera demonios. Posiblemente habían escuchado de cómo calmó la tempestad en medio del mar, cómo alimentó las multitudes. Y aquel hombre creyó que Jesús podía ayudarlo. Y empezó a clamar a Jesús de una manera muy intensa. Bartimeo nunca había visto a Jesús. De hecho, por su limitación física no podía verlo. Pero él creyó que Cristo podía ayudarlo. Es tan famosa esta historia en las Escrituras y en la historia del cristianismo que se han pintado cuadros y se han elaborado obras de arte reflejando esta historia. Me encontré, buscando algunas imágenes, este mosaico del siglo VI. Miren qué antiguo. Pero cómo a los cristianos les impactó esta historia. Y lo representaron de esta manera. Jesús sanando a Bartimeo. Pero lo que más me llamó la atención, compartiendo con mis hermanos de la directiva, también del área de beneficencia, este texto, es las diferentes voces que nosotros escuchamos en esta historia. Y mientras más meditaba en la historia, me di cuenta de que estas voces siempre están presentes en la aflicción. Y por eso el título del mensaje: Voces en la aflicción. Y hay una verdad principal que quiero compartirles, y es la siguiente: para responder adecuadamente ante las circunstancias que vivimos, debemos discernir las voces emitidas en medio del sufrimiento. Hay 4 voces que podemos ver en esta historia, 4 tipos de voces diferentes. Y si vamos a responder adecuadamente, ya sean los cristianos o aquellos que todavía no han conocido a Jesucristo, es importante discernir entre esas 4 voces. La primera voz es la voz de los que sufren. Y esa voz se escuchó en esta historia alto y claro. Aquel hombre, cuando él preguntó: ¿qué está pasando? Este alboroto, tanta gente en el lugar, esta multitud, ¿qué sucede? Y hay quien le dice: ese es Jesús Nazareno. Ese es Jesús de Nazaret. Y vino a la mente de Bartimeo: ese es Jesús, el que hace milagros, el que sana personas, el que echa fuera demonios, el que habla del amor de Dios, el que predica como ningún otro ha predicado. Él puede ayudarme. Y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
cuánta verdad en esas palabras. Hijo de David era un título que se utilizaba en los días de Jesús, que los israelitas tenían de una manera muy definida para referirse al Mesías, al Salvador. Como leía Katy en la historia, Katy no, fue Melody, en esa meditación tan hermosa de cómo por medio de David vino el Salvador del mundo. Porque el pueblo estaba esperando en aquella promesa que Dios había hecho, que un hijo de David, es decir, un descendiente de David, se sentaría en el trono y establecería su reino para siempre. Así que el pueblo de Israel estaba esperando a aquel Mesías. Pero Bartimeo creía, no, sin sombra de dudas. Él no le dijo Jesús de Nazaret, o maestro, o profeta. Él le dijo Jesús, hijo de David. En otras palabras, le está diciendo: Jesús, yo sé que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el Salvador, yo sé que tú puedes ayudarme. Ten misericordia de mí. Y esa petición, ten misericordia de mí, es la mejor oración que nosotros podemos hacerle al Señor. Necesitamos la misericordia de Dios. Y es importante pensar en cómo nos acercamos a Dios. Hay algunas personas que se acercan a Dios y se acercan como víctimas. Señor, hazme justicia, yo reclamo justicia. Si el Señor no fuera a dar justicia y no misericordia, ninguno de nosotros estaría aquí en este lugar. Porque todos somos pecadores, todos le hemos dado la espalda a Dios, todos hemos fallado. Nuestras buenas obras no son suficientes para ganar la salvación. Dice Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Pero hay personas que piensan que pueden acercarse a Dios buscando justicia. Algunos van más allá y cuestionan a Dios. Aquel hombre ciego de nacimiento, o bueno, al parecer perdió la vista en algún momento. Pero aquel hombre que no podía ver, hubiera podido tener la actitud de alguno de decir: ¿y por qué Dios permitió que esto sucediera en mi vida? O quizás emplazar a Jesús o emplazar a Dios. Yo no creo en ti, mira lo que ha venido a mi vida, yo no me merezco esto. Pero aquel hombre entendió correctamente que si iba a recibir algún beneficio de Dios, era por su misericordia. Dice Lamentaciones 3:23 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, por la fidelidad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Si amaneciera un solo día sin la misericordia de Dios, nosotros no pudiéramos vivir. Seríamos consumidos. Pero este hombre entendió: yo no merezco las bondades de Dios. Yo apelo a su misericordia, a su amor, a su gracia, a su bondad inmerecida. Me gusta mucho la etimología de la palabra misericordia en español, que viene de dos palabras del latín. Miseri, que significa miseria, y cordia, que significa corazón. Entonces la misericordia es pedirle a Dios que ponga su corazón en la miseria. Es reconocer: Señor, nosotros no merecemos tus bondades, no merecemos tu favor, pero te estamos suplicando que pongas tu corazón, que pongas tu amor en alguien que no lo merece. Esa era la petición de este hombre. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa es la voz del sufrimiento. Alguien que no solamente tenía una discapacidad física, también tenía una difícil situación económica. Dice que estaba mendigando, sobre todo en el contexto de aquella época. No podía hacer otra cosa que pedir dinero a ver quién tenía, quién le ofrecía algo, quién tenía compasión de él. Seguramente había personas que se burlaban. El ser humano es cruel. Y muchas veces las personas en necesidad
reciben burla. Seguramente muchos lo engañaban, le robaban. Eso sucede aún en la actualidad. Aquel hombre vivía en angustia, pero aquel hombre clamaba a Dios. Y qué bueno que nosotros, mis hermanos, podamos escuchar el clamor de tantas personas que sufren, de tantas personas que viven en necesidad, que no dejemos de escuchar esa voz, que podamos ser una iglesia compasiva, que podamos ser una iglesia que atiende a aquellos que están necesitados. Bartimeo creyó sin ver. Hay personas que dicen ver para creer. Bueno, si Bartimeo hubiera esperado ver, no hubiera creído en nada, porque él no podía ver nada. Él creyó sin ver y decidió clamar a Dios. Así que esta es la primera voz, la voz de los que sufren. ¿Cuántas personas en nuestro país hay clamando? ¿Cuántas personas en Guantánamo están clamando? En segundo lugar, tenemos la voz de los que desalientan. Miren lo que dice el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase. Y uno dice, ¿cómo es posible esto? No sabemos quiénes eran. Solo sabemos que, para más desgracia, eran muchos los que le reprendían y le decían, cállate la boca, no estés gritando, nos molestan tus gritos, no molestes al maestro. Y algunas veces hay personas así que son insensibles al dolor y se molestan ante el clamor de aquellos que tienen necesidad, en lugar de tener misericordia, de tener compasión, en lugar de tener empatía. Y la palabra empatía es muy preciosa. Significa sentir con el corazón de la otra persona. Sentir tu dolor en mi corazón. Eso es empatía. Ponerme en tus zapatos. Esas personas no podían pensar quizás en cómo sería no poder ver. En cómo sería estar junto al camino mendigando. A ellos les molestaba los gritos desesperados de este hombre. Y así hay muchas personas en este mundo que son insensibles, que están reprendiendo al que tiene una necesidad. Pero eso no solamente ocurrió en esta historia. Nos gustaría pensar que los que estaban reprendiendo a Bartimeo eran los inconversos. Y es posible que hubiera habido algún inconverso ahí. Pero también es muy posible que algunos de los que reprendieron a Bartimeo fueran de los seguidores de Jesús. Porque los que estaban en la multitud eran los que estaban siguiendo a Jesús. Los que creían en Él. Ya sea de corazón o de labios. Pero eran los que creían en Él. Ahora no tenemos que figurarnos. Porque tenemos otras historias donde vemos a los discípulos del Señor reprendiendo a aquellos que están buscando la misericordia de Dios. Tenemos la historia de la mujer cananea, que tenía a su hija gravemente atormentada por un demonio y que ella estaba dando voces detrás de los discípulos. Y los discípulos le dijeron a Jesús, dile que se calle. Nos molesta esa mujer hablando. Tenemos también cuando los padres traían a sus hijos para que Jesús los bendijera. Y los discípulos empezaron a reprender a los padres. Y Jesús tuvo que decirle, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Tristemente hay veces que los cristianos ponen piedra de tropiezo. Son obstáculos para que otras personas conozcan al Señor. Algunas veces la iglesia ha fallado con su mal testimonio, con su insensibilidad, con estar pensando solamente en mis problemas, en los asuntos, porque todos tenemos problemas, en no ser capaces de ver más allá. Tristemente esa es la voz de los insensibles, de los que hacen tropezar. Bartimeo pudo haber dicho, no, si esta gente que son los que creen en Él me están diciendo que me calle, pues me callo. Y aquí mismo se acabó la historia. Eso pudo haber pasado. Gracias al Señor que Bartimeo no lo hizo.
Dice la historia, cuando lo mandaban a callar, él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. No se dejó callar. No se dejó afectar por el mal testimonio de aquellas personas. No hizo como algunos, ¿no? Ay, eso que dice que son cristianos. Si ellos creen en Dios, yo no voy a creer en Dios. Y pierden la oportunidad de confiar en Jesucristo. Pero lo triste es que hay voces que se levantan en medio de la aflicción para poner tropiezo y obstáculos a aquellos que necesitan. Digo el Señor Jesucristo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Tal vez personas que están comenzando en la fe, pueden ser niños también que están creyendo en el Señor, pero que algunas veces encuentran tropiezo aún en personas que se llaman cristianos. Dice Jesús, y oigamos bien porque esto es una advertencia seria: mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Los tropiezos van a estar. Tristemente, esa es una realidad en este mundo. Los tropiezos van a estar. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hermanos, cuidado cuando nosotros somos un obstáculo para que otros conozcan a Jesucristo. Y tal vez hay aquí alguna persona, y muchas veces nos encontramos con eso, que han sufrido una decepción en la iglesia. Que personas que se llaman cristianos, incluso pueden ser líderes dentro de la iglesia, le hicieron tropezar y eso le alejó de la fe. Si ese ha sido tu caso, yo quiero pedirte perdón en nombre de la iglesia, en nombre de los cristianos o de los que se llaman cristianos. Pero quiero decirte, no dejes de clamar a Cristo, porque los hombres te pueden fallar. Aún cristianos verdaderos te pueden fallar. Es que somos falibles, nos equivocamos, somos pecadores. Pero además hay algunos que están en la iglesia que no son verdaderos cristianos y que pueden estar en el liderazgo, pueden ser hasta pastores. Eso puede pasar. Pero no dejes de mirar a Cristo. Como dice ese canto: pon tus ojos en Cristo. Él no falla. Sigue clamando a Él, aunque haya cristianos que te pongan tropiezo. Tenemos en tercer lugar la voz de los que animan. Versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego. ¿Quiénes fueron los que llamaron al ciego? No sabemos. Ahí hay un sujeto omitido. Ellos. ¿Quiénes son ellos? No sabemos. Pero algo sí sabemos. Estos que llamaron al ciego estaban haciendo lo que hacen los verdaderos cristianos. Estos representan la voz en la aflicción de los que son verdaderos discípulos de Jesucristo. Porque ¿qué fue lo que dijeron? Ten confianza. Levántate, te llama. Qué palabras tan hermosas, pero tan profundas. Porque esas son palabras de ánimo, palabras de exhortación, palabras de persuasión. Muy atinadas, por cierto. La primera frase: ten confianza. A veces que la gente duda. Piensa que Cristo les puede salvar, pero tienen dudas. Más aún si han experimentado tropiezos, si han visto mal testimonio, si los cristianos los han desanimado. Por eso es importante que nosotros como cristianos le digamos a las personas: ten confianza. Confía en Jesucristo. La situación es difícil, pero confía en Jesucristo. Hay voces que te quieren alejar del Señor. Estamos hablando voces de los cristianos, pero voces de los no cristianos también, con las burlas, con las críticas. Hay voces, pero no escuches esas voces. Confía en Cristo. Tú y yo somos llamados a dar esa palabra de confianza a tantas personas que lo necesitan. Lo otro que le dice, muy interesante: levántate. Aquel hombre estaba sentado, mendigando, estaba en su zona de confort.
Pero para venir a Cristo tenía que levantarse. Tenía que cambiar de posición. De alguna manera se parece mucho al concepto del arrepentimiento. Se dice que la fe es venir a Cristo. Y el arrepentimiento es dejar el lugar donde nosotros estábamos. Por eso la fe y el arrepentimiento van juntos. Porque tú no puedes venir a Cristo sin dejar el lugar que tenías antes. Aquel hombre estaba sentado, quizás triste, deprimido, derrotado. Pero había unas personas que confiaban en el Señor que le dijeron: levántate. Nosotros tenemos que decirle a tantas personas: levántate. Levántate y ven a Cristo. Levántate y busca al Señor. No te quedes ahí donde estás. Levántate. Deja tu pecado. Deja aquello que te esclaviza. Deja aquello que te destruye. Y ven al Señor. Y me encanta la última frase. Te llama. Jesús te llama. Jesús te está llamando. Jesús te está invitando. Jesús te está dando la gran oportunidad. Y verdad, Jesús estaba llamando a Bartimeo. Lo mandó a llamar. Le dijo: ven. Pero saben, cuando meditaba en este pasaje, me di cuenta que esta frase también tiene una aplicación universal. Nosotros podemos decirle con confianza a cualquier ser humano de este mundo: Jesús te llama. Jesús te está llamando. Dios te está llamando. ¿Y por qué podemos decirlo? Porque eso es lo que la Biblia enseña. Dice Isaías 45:22. Mirad a mí. Eso dice el Señor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es Dios llamando a todos los términos de la tierra. Dice Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso para todo hombre, para todo ser humano. Mateo 11:28, Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hay mucha gente que no sabe eso. Hay mucha gente que no sabe que Jesús los está llamando. Hay tantas personas cansados, agotados, agobiados, sufridos. Y tú y yo tenemos que ir y decirle: Jesús te está llamando. Jesús te está diciendo: ven a mí y yo te voy a hacer descansar. Dijo Jesús en Juan 7:37: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y no solamente habla de la sed física, sobre todo de la sed espiritual. ¿Cuántas personas están muriendo de sed espiritual? Y Jesús te está invitando, te está diciendo: si tú tienes sed, ven a mí y bebe. Dice Hechos 17:30. El apóstol Pablo, predicando en el Areópago de Atenas, dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Y está hablando de un contexto de idolatría. Ahí en Atenas adoraban muchos dioses falsos, muchos ídolos. Tenían estatuas de todo tipo de ídolos. Incluso tenían una dedicada al Dios no conocido. Y Pablo le dijo: a ese Dios que ustedes adoran sin conocer, ese es el que yo les hablo. Ese es el creador de los cielos y de la tierra. Ese es Dios que no puede ser hecho por mano de hombres, porque es el creador. Él no habita en templos hechos de manos de hombres, porque Él está en todo lugar. Y entonces dice: Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, de la idolatría de los hombres, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios está llamando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que puedes decirle con confianza a cualquier persona: ten confianza, levántate, Él te llama. Dios te está llamando. Y termina la Biblia en Apocalipsis 22:17 con estas palabras: el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida
gratuitamente. Nosotros somos una iglesia que cree que el evangelio es para todas las personas. Tristemente hay una doctrina dando vueltas hace un tiempo que se ha puesto de moda, que enseña que el evangelio no es para todas las personas, es para algunas personas, que Dios no quiere que todos sean salvos, que el llamamiento de Dios es solamente para algunos. Nosotros somos una iglesia que creemos a la luz de la palabra de Dios que el evangelio de Jesucristo es para toda persona. Y con confianza podemos decirle a cualquier ser humano: ven que Él te llama. Ten confianza, levántate, ven a Cristo. Dios nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, no entre Dios y algunos hombres, entre Dios y los hombres. Y dice que nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si tú eres un verdadero cristiano, si tú eres un hijo de Dios, tú eres un embajador. En estos días conocí a un misionero que contaba la experiencia, el testimonio, un misionero transcultural que iba a otros lugares que no sabían, y hablaba con las personas y le preguntaban a las personas: bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Él decía: yo soy un embajador. Y yo digo: oye, está buena la estrategia esa, porque es verdad, no está diciendo ninguna mentira. ¿Sí? Cuando alguien le pregunte a usted a qué se dedica, usted puede decirle: yo soy un embajador. Un embajador. Puede ser que la gente lo mire así, pero con esa ropa, con ese carro o con esa ausencia de carro, ¿cómo un embajador? ¿Sí? Somos embajadores en nombre de Cristo, porque lo que te hace embajador no es la ropa, no es el carro, no es el lugar donde tú vives. Lo que te hace embajador es que tú estás representando a un rey o a un presidente o a una nación en otra nación. Eso es lo que te hace embajador, sencillamente. Y que tú estás hablando en nombre de esa nación. Nosotros somos parte del reino de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no es que nosotros nos nombramos a nosotros mismos. La Biblia nos nombra y nos dice que somos embajadores en nombre de Cristo, para dar el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores para este mundo. Y ese mensaje es que ese Rey quiere que la humanidad que le ha dado la espalda se reconcilie con Él. Así que ese es nuestro mensaje. Dice que Dios no solamente está pidiendo, Dios está rogando por medio de nosotros al mundo perdido que se reconcilie con Dios. Así que podemos decirle a cualquier persona: Dios te llama. Dios quiere que te reconcilies con Él. Dios te ruega que te reconcilies con Él por tu propio bien. Así que esa es la voz de los que animan, la voz de los cristianos verdaderos, o la voz de los cristianos que están viviendo como el Señor quiere que nosotros vivamos, que estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero finalmente encontramos la voz más importante de todas, de las 4 que vemos en esta historia, y es la voz de Cristo. La voz de Cristo. Dice el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Qué gran pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Jesús es Dios. Jesús es todopoderoso. Pero Jesús no se impone. Jesús invita. Jesús pregunta. Jesús llama. ¿Qué quieres que te haga? Es una pregunta tan importante. Porque hay veces que las personas no saben lo que quieren. Y están buscando de Jesús, pero vienen con motivaciones inadecuadas. Imagínense qué responder en ese momento. Aquel hombre hubiera podido pedir muchas cosas.
Hubiera podido pensar en su necesidad inmediata. Y hubiera dicho, yo quiero dinero. O yo quiero comida. Si me pudieras dar 100 pesos. Si pudieras darme $50. Eso es lo que Bartimeo pudo haber pedido. Pero él pidió lo más importante. Le dijo que recobre la vista. Eso es lo que yo pido. Yo quiero recobrar la vista. Y después vamos a ver por qué es lo más importante. Porque recobrar la vista tenía un significado en lo físico. Y por supuesto que esa salud era importante. Pero también está recobrar la vista en el sentido espiritual. Y saben ustedes que esa es una de las mejores peticiones que tú le puedes hacer al Señor. Sobre todo si tú aún no eres cristiano. Una de las mejores peticiones que tú puedes hacerle: Señor, ayúdame a verte. Y sé sincero con el Señor si de verdad tú no puedes ver a Dios. Aunque dice la Biblia que las cosas invisibles de Dios se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero si tú tienes problemas con el ver a Dios, que muchas veces es un problema del corazón, pídele a Dios que tú quieres verlo, que tú quieres recobrar la vista, que tú quieres verlo con los ojos de la fe. Y el Señor va a responder esa oración. Pero pídelo de corazón. Lo más que nosotros necesitamos es ser capaces de ver todas las bendiciones que tenemos en Jesucristo. Si nosotros pudiéramos ver todas las bendiciones espirituales que tenemos, no solo ahora en el presente, sino por la eternidad, viviríamos con tremendo gozo, con gratitud, con alabanza, llenos del poder del Señor. Muchas veces los cristianos también tenemos que pedirle en algunos momentos: Señor, ayúdame a recobrar la vista. Que en ocasiones perdemos la visión y estamos mirando otras cosas. Nos pasa como Pedro cuando estaba en medio del mar, que cuando estaba mirando a Jesucristo podía caminar sobre el mar, pero dice la Biblia que cuando empezó a mirar el viento y las olas empezó a hundirse. Y eso nos pasa a los cristianos. Algunas veces estamos mirando el viento, las olas, o los apagones, o que no tengo agua, o que no tengo comida, o las cosas difíciles que hay en este mundo, en lugar de mirar a Cristo. Poner nuestros ojos en Jesucristo y ver la victoria y la bendición que tenemos en Él. ¿Cuántas personas se acercan a la iglesia o se acercan a Cristo, pero no están buscando lo más importante, que es la salvación del alma? Muchas personas vienen a las iglesias a pedir. Y eso es un buen síntoma, porque bueno, saben y piensan, en la iglesia me van a dar algo. Generalmente las personas que están en la iglesia son más sensibles y vienen a pedir. Y muchas veces engañan. Cuando era pastor en Pinar del Río, la casa pastoral quedaba justo al lado del templo. Y imagínense, en la avenida principal, ahí a una cuadra de la terminal, constantemente venían personas a pedir, con historias de todo tipo. Y había que escuchar las historias, uno no sabía si era verdad o si era mentira. Pero había algunos que eran fijos, que venían siempre. Y te dabas cuenta de que era para tomar o que era para fumar, ya lo conocía. Había una señora en particular que siempre venía con alguna historia y nosotros le invitábamos a la iglesia. Y venía con un niño en un sillón de ruedas, que decía que era su nietecito. Después nos dimos cuenta de que el niño era prestado. Era un vecino que ella lo llevaba a los lugares a pedir. Y lo que hacía era tomar y fumar. Pero ¿saben qué es lo triste? Que le hablábamos a aquella persona y le decíamos que buscara de Cristo, que buscara al Señor, que buscara de la iglesia. Y ella venía solamente buscando el dinero para satisfacer un vicio. Y si hubiera encontrado a Cristo, si hubiera buscado a Cristo, si hubiera clamado a Cristo, si le hubiera pedido a Cristo que le quitara la venda que tenía en los ojos, que le ayudara a ver, cuán diferente hubiera sido la vida de esa mujer. Cuánta libertad, cuánta bendición, cuánta prosperidad. Por eso Jesús te pregunta: ¿qué es lo que tú quieres que yo te haga? Y esa pregunta no es tanto para Él, el Señor lo sabe todo, el Señor conoce tu corazón. Esa pregunta es para ti. ¿Qué es lo que tú quieres que el Señor haga contigo?
¿Qué es lo que tú estás buscando? ¿Algo que te va a destruir o algo que te va a salvar? Y el hombre, cuando le da la respuesta a Bartimeo, cuando le dice: maestro, que recobre la vista, Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Puedes irte tranquilo. Tu fe te ha salvado. Y ¿saben qué? Estudiando el pasaje me di cuenta de que esas palabras de Cristo se aplican a toda persona que verdaderamente cree en Él. Toda persona que cree en Cristo de corazón escuchará las palabras del Señor que dice: tu fe te ha salvado. Porque la salvación es solo por medio de la fe. Dice Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en el Señor no se va a perder, va a tener vida eterna. Dice Juan 3:36: el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La fe trae salvación. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No te avergüences nunca del evangelio, porque el evangelio dice que todo el que cree en Cristo es salvo y tiene ese poder. Dice Romanos 10:9: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y dice el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que toda persona que se acerque a Cristo con una fe auténtica, no importa quién sea, no importa su circunstancia, no importa su historia. Si tú vienes al Señor con una fe sincera, el Señor también te va a decir estas palabras: tu fe te ha salvado. Porque Dios invita a todos a la salvación. La salvación está disponible para todos. Cristo murió por todo ser humano de este mundo. Dice la Biblia que Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Porque la salvación está disponible para todos, pero se necesita creer. Usted necesita confiar en el Señor. Los cristianos consecuentes con su fe escuchan estas 4 voces. Primeramente, escuchan el clamor de los afligidos. En segundo lugar, desestiman la reprensión de los indolentes. Tenemos que desestimar esa reprensión, cuidarnos de caer en ella, de ser de los muchos que desaniman. Al contrario, cuando seamos testigos de alguien que está poniendo obstáculos para que alguien tenga un encuentro con Cristo, nosotros debemos levantar nuestra voz y darle confianza a esa persona. Porque los cristianos animan al necesitado a creer. Y finalmente, los cristianos afirmamos las promesas de Jesucristo. Podemos decir con confianza a toda persona que cree que será salvo, porque es lo que enseña la Biblia, porque es la promesa de Dios. Cuando una persona decide creer en Cristo, dejar lo que le ata a este mundo y venir al Señor, entonces encuentra la salvación. Qué interesante que dice el texto que Bartimeo dejó su capa y vino a Cristo. Yo te pregunto, ¿qué tú necesitas dejar? ¿A qué tal vez estás tan aferrado que no quieres cambiar, que no quieres dejar, que te impide tener un encuentro con el Salvador? Si todavía no has puesto tu confianza en Jesús, no dejes que otros te desanimen. Bartimeo, en lugar de escuchar la voz de aquellas personas, lo que hizo fue gritar más fuerte.
no dejes de clamar al Señor. No dejes de clamar a Cristo. Hay algo que no podemos olvidar en esta historia, o que no podemos ignorar. Esta fue la última vez que Jesús pasó por Jericó en este mundo. Usted puede ver el resto de la historia. Cuando Jesús sale de Jericó, va a Jerusalén, entra en Jerusalén y está ahí esa última semana donde muere en la cruz y resucita al tercer día. Qué bueno que Bartimeo aprovechó su oportunidad y no la dejó ir. Hoy tú tienes la oportunidad de clamar a Jesús por su misericordia. Tú puedes decir como Bartimeo: Señor, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Sálvame. Ayúdame a recobrar la vista. Ayúdame a ver las cosas que no se ven. Porque dice la Biblia que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero esas cosas que no se ven solamente son visibles por medio de la fe. Por eso, en el nombre del Señor, quiero hacerte un llamado. Y es que vengas a Cristo. Quiero decirte las mismas palabras de aquellos que le dijeron a Bartimeo: ten confianza. Yo quiero decirte: ten confianza. Tal vez hay duda en tu corazón. Tal vez hay personas que te han hecho daño. Tal vez las críticas, las burlas de los que te rodean se ha vuelto un estorbo. Pero yo quiero decirte en el nombre de Cristo: ten confianza. Levántate. Sal de tu zona de confort y ven a Cristo. Él te llama. Tal vez yo no sé quién tú eres. No conozco tu nombre. No conozco tu historia. Pero sí sé algo. Él te llama. Yo te pregunto: ¿vas a responder? ¿Habrá alguien en esta mañana que quiere entregar su vida a Jesucristo? Puede levantar su mano. O mejor aún, puede levantarse. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted también. Dios les bendiga a ustedes. ¿Alguien más que quiera creer en Jesucristo? El Señor te está preguntando: ¿qué quieres que te haga? Qué bueno que tú puedas decir: Señor, que me salves. Señor, que me ayudes a verte. Me ayudes a ver con tus ojos. ¿Alguien más que quiere entregar su vida a Cristo? Dios te bendiga ya también. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hoy es un día de salvación. Un día de salvación. Porque es lo que enseña la Biblia. Es interesante que Jesús le dice a Bartimeo: vete, tu fe te ha salvado, te puedes ir. Pero Bartimeo no se fue. Dice que Bartimeo empezó a seguir al Señor, porque cuando conocemos a Cristo, cuando tenemos la salvación que Él nos da, nuestro mayor deseo es seguir a Cristo, estar con Él, no apartarnos de Él. Tal vez tú necesitas sanidad física y Dios puede sanarte. Dios es todopoderoso. Pero tu mayor necesidad es la salvación espiritual. Y hoy tú puedes tenerla. Alguien más que quiere entregar su vida a Cristo. Ten confianza. Levántate. Jesús te llama. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de Cristo. Gracias por aquellos que han levantado su mano, dando testimonio de que quieren creer en ti. Gracias porque las palabras de Bartimeo también son para ellos.
esa fe sincera los ha salvado. Padre, bendíceles, ayúdales. Ayuda a nuestra iglesia para que podamos ser como aquellos discípulos que animan, que comparten las buenas nuevas, que escuchan la voz del afligido y que persuaden a otros a confiar en ti. Padre, ayúdanos a ver las cosas espirituales, a ver las cosas como tú las ves. Que nada nos quite el gozo de la salvación, que nada nos quite el gozo de ser tus hijos, de amarte y de tener un propósito y una misión en este mundo. Ayúdanos a ser embajadores tuyos a tantas personas que sufren. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.